Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un grupo de afecciones que son bastante menos frecuentes que las que vimos anteriormente, es decir, bastante menos frecuente que la artritis reumatoidea, que las espondiloartropatías seronegativas y que el lupus, y es el grupo de las miopatías inflamatorias idiopáticas. Podemos definir a las miopatías inflamatorias idiopáticas como un grupo de enfermedades de causa desconocida. Esto tiene como común denominador con todas las enfermedades que vimos anteriormente, de una presumible etiología autoinmune. Ya vamos a ver la presencia de autoanticuerpos que presenta, y que se caracteriza por inflamación del tejido muscular, del músculo estriado. Clínicamente se va a caracterizar por debilidad muscular. Histológicamente vamos a encontrar inflamación crónica, necrosis y regeneración de los músculos afectados. Y vamos a ver que un exantema que aparece a nivel cutáneo es lo que distingue a la polimiositis de la dermatomiositis. En cuanto a la incidencia, la edad y el sexo de esta enfermedad, la podemos considerar una de las menos frecuentes dentro de la familia de las enfermedades inmunológicas. Es una enfermedad bastante menos frecuente que el lupus eritematoso y que la artritis reumatoidea. Su incidencia es variable, más o menos la incidencia anual varía entre 5 a 10 casos por millón de habitantes. Y en cuanto a la edad, puede aparecer en cualquier edad, si bien cuando afecta a las mujeres lo hace entre los 15 y 45 años. Para algunos autores el pico máximo aparece entre los 40 y 45. Se considera miositis de la niñez, o se define como miositis de la niñez, aquella que comienza antes de los 18 años. Cuando la miositis está asociada ya sea a malignidad o es una miositis, como vamos a ver, por cuerpos de inclusión, es mucho más frecuente en los individuos mayores de 50 años. La relación mujer-hombre es 2:1, fíjense que es bastante más baja que lo que veíamos en artritis reumatoidea y en lupus. Cuando en la infancia está asociada a malignidad, esa relación se iguala, y cuando está asociada a enfermedades del tejido conectivo, esa relación aumenta a favor de las mujeres en una relación 10:1. La etiología que tiene esta enfermedad la podemos considerar multifactorial. Dentro de los factores ambientales la ha relacionado con el clima. Se ha visto que es bastante más frecuente en primavera y en invierno en los niños, que se relaciona con el anticuerpo anti-Jo, como es el síndrome antisintetasa, presentándose más frecuente en la primavera. Y cuando se relaciona su presentación con el anticuerpo anti-SRP o partículas de reconocimiento de señal, tiene su aparición más frecuente en el otoño. Dentro de los factores genéticos, la raza blanca tiene una prevalencia casi del 48% asociada al antígeno de histocompatibilidad DR3, y la raza negra se relaciona más con el antígeno de histocompatibilidad B7. Dentro de los agentes infecciosos se la ha relacionado con el picornavirus, con el retrovirus, con la borrelia, el toxoplasma, los adenovirus. Y dentro de los agentes no infecciosos, durante mucho tiempo se la relacionó a ella y a la esclerodermia con el consumo de aceites adulterados. También se la ha relacionado con el L-triptofano, con drogas como la D-penicilamina, que usábamos antiguamente en artritis reumatoidea, ya no la usamos más, y medicamentos como la cimetidina. Actualmente, con el auge de los implantes tanto de siliconas como de colágeno, también se ha asociado como causa desencadenante de esta enfermedad y de la esclerodermia. Y un apartado especial tiene dentro de este grupo las estatinas.
Con el uso masivo que hacemos actualmente de estatinas en prevención de las coronariopatías y tratamiento de las dislipemias, se ve bastante, no con poca frecuencia, vemos dolor muscular tanto en cintura escapular como pelviana. Algunos pacientes llegan a hacer una miositis con movimiento y aumento de las enzimas musculares y más raramente, pero se ha visto, necrosis de músculo por estatinas. Dentro de las estatinas, la que parecería provocar menos compromiso a nivel miopático es la pravastatina. Esta enfermedad puede tener diferentes formas de presentación, pero la debilidad poco dolorosa comprometiendo los músculos proximales, es decir, de la cintura escapular y de la cintura pelviana, es lo más común. Puede haber una forma de presentación también de comienzo agudo, subagudo, que combine el dolor y la debilidad proximal. Puede haber una debilidad muscular insidiosa que aparezca durante años. Puede presentarse en forma de mialgia solamente proximal, que este es el caso que yo les hablaba anteriormente de las estatinas. Las estatinas generalmente en cuanto a los mecanismos patogénicos que tiene esta enfermedad, acá se pone en juego tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral. En la inmunidad celular hay sobre todo activación de los linfocitos T y de los linfocitos consecuentemente B en el músculo esquelético, con un aumento periférico de células mononucleares, aumentando citoquinas como la interleuquina 1 y los receptores solubles de interleuquina 2. La inmunidad humoral desencadena depósitos de inmunoglobulinas y complemento en el endotelio vascular de los músculos y además de los anticuerpos antisintetasa que son los característicos de esta enfermedad, vamos a ver o podemos encontrar en las biopsias anticuerpos como en el lupus, anti-RO, anti-LA y anti-ISM, es decir, anticuerpos o autoanticuerpos núcleo extraíbles. En esta clasificación podemos ver todas las formas de presentación que vamos a poder ver tanto en la forma de polimiositis como de dermatomiositis. Entonces, podemos encontrar una polimiositis del adulto, una dermatomiositis del adulto cuando se comprometa piel, una dermatomiositis de tipo infantil. Recuerden que decíamos que si la dermatomiositis o polimiositis se presentaba antes de los 18 años, la considerábamos de la niñez. Una dermatomiositis asociada a cualquier otra enfermedad del tejido conectivo o una polimiositis solamente asociada a una enfermedad del tejido conectivo. Y cuando se asocian a malignidad, podemos hablar de una dermatomiositis asociada a malignidad o una polimiositis asociada a malignidad. Los criterios de clasificación que utilizamos para las miopatías inflamatorias idiopáticas son los que describieron en el año 1975 Boan y Peter. El primer criterio hace alusión
a la sintomatología o signos clínicos que tiene el paciente, es decir, debilidad muscular, proximal y simétrica, siempre comprometiendo cintura escapular y cintura pelviana. El segundo es un criterio de laboratorio que evalúa el aumento de los valores séricos de las enzimas musculares, la CPK, la láctico deshidrogenasa, la aldolasa, la GOT y la GPT. El tercero hace alusión al método de diagnóstico, que es la electromiografía, y en la electromiografía hay una tríada que es característica de esta enfermedad, y es la aparición de unidades motoras polifásicas que son cortas y pequeñas, hay fibrilaciones e irritabilidad insercional y hay descargas repetitivas de alta frecuencia. La cuarta hace alusión a la anatomía patológica, donde vamos a encontrar necrosis, fagocitosis, regeneración, atrofia e infiltrado inflamatorio en la biopsia muscular. Cuando a estas manifestaciones le agregamos las lesiones cutáneas, entonces los criterios sirven para hacer diagnóstico de dermatomiositis. Decimos que un paciente tiene polimiositis definida cuando los 4 primeros criterios clínicos están presentes o probables si hay 3. Y para hacer diagnóstico de dermatomiositis, 3 de los anteriores tienen que estar presentes y al cual se le agrega el rash cutáneo. Dentro de las características clínicas generales, el compromiso muscular de aparición insidiosa con debilidad muscular proximal, simétrico, indoloro, que se desarrolla en el transcurso de 3 a 6 meses, es característico. Y siempre les hago hincapié en que estos pacientes tienen más debilidad que dolor, porque hay otra patología que vamos a ver más adelante y que se presenta en pacientes de 50 años o por encima de 50 años, que se llama polimialgia reumática, que es una enfermedad que compromete también los músculos de la cintura escapular y cintura pelviana, pero a diferencia de lo que ocurre en la polimiositis, en la polimialgia reumática hay más dolor que debilidad. Entonces, recuerden siempre que el paciente que tiene una polimiositis refiere más debilidad que dolor. En los niños hay una forma de presentación que suele ser más aguda que la del adulto. Puede ocurrir que las manifestaciones cutáneas, el rash cutáneo, pueda preceder en años al compromiso muscular, y cuando esto ocurre, la llamamos dermatomiositis amiopática. Siempre que nos encontramos con un paciente con una dermatomiositis amiopática, siempre buscamos una neoplasia, porque es muy frecuente que esta forma de presentación se asocie a las neoplasias. La fatiga es una constante destacada en estos pacientes que acompaña siempre a la debilidad muscular. Y la fiebre siempre es más común en la dermatomiositis juvenil o en la forma de presentación como síndrome antisintetasa. La debilidad muscular que presentan estos pacientes siempre es simétrica, siempre los músculos proximales de las extremidades, del cuello y del tronco. En general comprometen antes la cintura pelviana y entonces el paciente relata que ya desde hace un tiempo tiene dificultad para subir escaleras, levantarse de una silla baja, tienen dificultad para cruzar las piernas y cuando esta debilidad avanza ya tienen una marcha tambaleante o una marcha que es limitada. Cuando comprometen ya los miembros superiores, relatan dificultad para cargar peso, dificultad para levantar los brazos y colgar la ropa o levantar los brazos para peinarse. Comprometen también los músculos flexores anteriores del cuello. Si ustedes tienen al paciente acostado en la camilla, le solicitan que levante la cabeza, que la eleven y es imposible.
En general, cuando la forma de presentación no es de polimiositis, sino que tienen el rash cutáneo y hay una dermatomiositis, estos pacientes en general sí presentan más dolor que en la polimiositis pura. Recuerden que los músculos faringeos son estriados y por lo tanto son blanco de miositis. Estos pacientes suelen comenzar con una voz nasal, es decir, una disfonía. También comprometen el esófago, dando una disfagia alta con dificultad para ingerir al comienzo de la deglución o muchas veces tienen regurgitación nasal de los líquidos. En realidad, la disfagia en forma de presentación de la enfermedad o en presentación muy precoz del inicio de la enfermedad, en general es de mal pronóstico. La disfunción del músculo cricofaríngeo es bastante más frecuente en las miositis por los cuerpos de inclusión. Si el músculo liso del aparato digestivo se compromete, hay que pensar que el paciente asocia la polimiositis o dermatomiositis a alguna otra enfermedad del colágeno. Estos pacientes pueden presentar también ulceraciones a nivel gastrointestinal que pueden provocar hemorragias digestivas severas y en general esto aparece por complicación por procesos de vasculitis. En estadios ya más avanzados vemos en estos pacientes atrofia muscular con contracturas musculares que ya son secuelas del daño muscular. La atrofia muscular es bastante más frecuente en la presentación de miositis por cuerpos de inclusión. Dijimos ya anteriormente que el compromiso en piel puede preceder hasta 2 años el inicio de la enfermedad. En este caso, recordemos, hablábamos de dermatomiositis amiopática y siempre en ese caso buscamos alguna neoplasia asociada. Puede ocurrir también que el compromiso de piel aparezca en forma concomitante a la debilidad muscular o puede ser que siga el compromiso muscular. El signo de Gottron es característico de esta enfermedad. Es un rash que aparece en el 70 a 90% de los pacientes y como ustedes ven en esta foto, se trata de lesiones descamativas de tipo papulares, eritematoso violáceas, que pueden o no tener edema y que se localizan siempre en las manos, en la zona de las metacarpofalángicas o de las interfalángicas proximales y distales, pero también pueden presentarse en codos, rodillas y en los maleolos internos de los tobillos. El otro rash que suele acompañar a la dermatomiositis es el heliotropo. El heliotropo es un rash violáceo oscuro que ocurre sobre el párpado superior que frecuentemente tiene edema periorbital y además hace un rash a nivel malar que a diferencia de lo que ocurría en el lupus eritematoso sistémico, en este caso compromete el surco nasogeniano y eso muchas veces nos permite diferenciar un rash de dermatomiositis de un rash de lupus eritematoso. El heliotropo lo presentan menos del 50% de los pacientes con dermatomiositis. En estas dos imágenes vemos otra forma de rash cutáneo que pueden presentar los pacientes con dermatomiositis. En la primera foto vemos fotosensibilidad cutánea en la zona lateral del muslo, signo que se denomina signo de la pistolera. Y en la segunda foto vemos un rash, aparte de un rash eritemato-facial, no sé si lo alcanzan a ver en esta foto, que compromete el surco nasogeniano y una reacción de fotosensibilidad llamada en B en la cara anterior del tórax. Estas imágenes, este tipo de rash por fotosensibilidad es bastante característico en esta enfermedad.
Esta es otra reacción de fotosensibilidad que se puede presentar en la enfermedad y que es el signo del chal y corresponde a un rash que desde la nuca y el cuello se extiende a la parte superior de la espalda a través de los dos hombros. Las articulaciones también se pueden comprometer en esta enfermedad. Lo pueden hacer en forma de artralgias, es decir, simplemente dolor que compromete pequeñas articulaciones, o puede haber también una artritis en forma simétrica y bilateral semejante a la de la artritis reumatoidea. El compromiso articular es bastante más frecuente cuando esta enfermedad se asocia con alguna otra enfermedad del colágeno o también en la forma de presentación como síndrome antisintetasa. En este síndrome se presenta una artropatía asociada a los anticuerpos anti-Jo1 que muchas veces pueden evolucionar a una forma crónica y deformante que se caracteriza por una inestabilidad de la articulación interfalángica del pulgar, dando así el signo del pulgar blando y radiográficamente muchas veces vemos alrededor de esta articulación calcificaciones. La calcinosis o calcificación de los tejidos blandos también es bastante característica en esta enfermedad. Ocurre comúnmente en las dermatomiositis en etapa crónica, pero también es muy frecuente en la forma de comienzo juvenil. Se localiza en la zona de los codos, de las rodillas, en el dorso de las manos. Muchas veces abarca la fascia que rodea el músculo y esto provoca una limitación importante en la movilidad de la articulación. Aparece debajo de la piel y muchas veces se abre a la superficie drenando material cálcico y es bastante raro que se sobreinfecten. El pulmón es el órgano extramuscular que con más frecuencia se compromete en esta enfermedad, es decir, es el blanco extramuscular más frecuente en esta enfermedad y también se observa en la forma de dermatomiositis amiopática. La disnea, que es la manifestación clínica más común que tienen estos pacientes cuando comprometen pulmón, puede resultar de distintas etiologías. Una puede ser de origen no parenquimatoso por compromiso de los músculos ventilatorios, es decir, debilidad de los músculos ventilatorios, en este caso los diafragmáticos y los intercostales, o bien puede haber también una disfunción cardíaca. Y cuando el compromiso es parenquimal, el 80% de los pacientes presentan una neumonitis intersticial no específica que responde bastante bien a la terapéutica y que tiene bastante buena sobrevida. Hay una forma también de presentación que puede ser la UIP, es decir, neumonía intersticial usual. ¿Cómo vamos a evaluar el pulmón en estos pacientes?
En primer lugar, vamos a pedir o a solicitar imágenes y la más sensible es la tomografía de alta resolución, que es de elección para este tipo de patología. Siempre tenemos que solicitar alta resolución, es decir, cortes muy finos, que nos van a permitir ver dos tipos de imágenes. Una que es aguda, que expresa alveolitis y a la cual llamamos vidrio esmerilado. Y cuando nosotros tenemos en una tomografía una imagen de vidrio esmerilado, sabemos que potencialmente este paciente puede responder al tratamiento inmunosupresor. En cambio, cuando en esta tomografía ya vemos imágenes de fibrosis, a las cuales llamamos panal de abejas, sabemos que este paciente tiene menos capacidad de responder a los inmunosupresores. Solicitamos también pruebas de funcionamiento, capacidad pulmonar a través de una espirometría, la cual nos va a mostrar un patrón de tipo restrictivo, la medición de la difusión de dióxido de carbono, que es bastante más sensible que la espirometría y en estos pacientes va a estar reducida, y también le vamos a solicitar un test de la caminata de 6 minutos, que justamente como lo dice el enunciado del test, hacemos caminar al paciente durante 6 minutos y en estos casos lo que vamos a medir es la probabilidad que tienen estos pacientes de hacer hipertensión pulmonar secundaria que aparece por vasoconstricción pulmonar resultado de esta hipoxemia crónica que tienen por el problema de fibrosis pulmonar. En el laboratorio siempre se asocia el compromiso pulmonar a la presencia de anticuerpos anti-Jo1. Una de las formas de presentación que tiene esta enfermedad es el síndrome antisintetasa. El síndrome antisintetasa puede manifestarse clínicamente como la miopatía inflamatoria, con debilidad muscular a predominio proximal, o puede permanecer subclínico detectándose solamente alteraciones de tipo enzimáticas o electromiográficas. Lo que siempre presentan estos pacientes con síndrome antisintetasa es enfermedad pulmonar, y esta enfermedad pulmonar es de tipo intersticial y puede presentarse clínicamente desde formas muy pausisintomáticas a aquellas que tienen un fallo respiratorio agudo rápidamente progresivo. Desde el punto de vista histológico podemos encontrar varios patrones. Un infiltrado intersticial con predominio de células plasmáticas y linfocitos, bronquiolitis obliterante con una neumonía organizada, que en realidad es la de mejor pronóstico, y la más característica y de peor pronóstico es la fibrosis pulmonar difusa. Presentan estos pacientes también una artritis que es inflamatoria pero no es erosiva, y a diferencia de lo que ocurre en la artritis reumatoidea, comprometen frecuentemente las articulaciones interfalángicas distales. Presentan también cambios al nivel dérmico, sobre todo en las manos, lesiones de tipo hiperqueratósicas que se acompañan de fisuración y una hiperpigmentación con escamas en las caras laterales y palmar de los dedos y palmas de las manos. Es lo que conocemos en la bibliografía como manos de mecánico. Estos pacientes pueden asociar también fiebre, síndrome de Raynaud, un síndrome seco, síndrome de Sjögren, y desde el punto de vista serológico, este síndrome antisintetasa tiene una alta asociación con el autoanticuerpo anti-Jo1. En estas dos imágenes vemos hiperkeratosis en la zona periungueal, hiperkeratosis sobre las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, y fíjense que hay fisuración, escamas e hiperpigmentación. Esta es una típica mano de mecánico.
El corazón, contrariamente a lo que sucede en el pulmón, a pesar de ser frecuentemente comprometido, pocas veces es sintomático. Los trastornos que vemos son trastornos en el ritmo cardíaco por proceso fibrótico o inflamatorio a nivel del sistema de conducción. Puede haber distintos tipos de bloqueos, muchos pacientes tienen bloqueos completos y la insuficiencia cardíaca congestiva puede ser causada por la miocarditis o por la fibrosis miocárdica. La enfermedad pulmonar intersticial puede dar lugar sí a una insuficiencia cardíaca derecha secundaria a la vasoconstricción hipóxica. A nivel del tracto gastrointestinal, las manifestaciones más importantes van a estar dadas por la alteración a nivel del esófago. Recuerden que yo les había dicho que el compromiso esofágico precoz en la enfermedad en realidad es un predictor de mal pronóstico. La disfagia que presentan estos pacientes es una disfagia alta con dificultad para deglutir. Se agrava siempre por compromiso de los músculos cricofaringios. Estos pacientes frecuentemente tienen reflujo nasal, tienen una tos nocturna de tipo irritativa que produce fácilmente una microaspiración a nivel pulmonar. La polimiositis, que está asociada a otras enfermedades del colágeno, es la que compromete más al músculo liso intestinal. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un paciente con polimiositis que tiene grandes alteraciones a nivel gastrointestinal, más allá de la disfagia, hay que pensar que no se trata de una enfermedad única, sino que puede estar asociada a alguna otra enfermedad del colágeno. En el caso de la dermatomiositis infantil, es característico la aparición de la asociación de vasculitis que tienen los niños. Esto puede provocar ulceración a nivel del aparato gastrointestinal y hemorragias digestivas muy importantes. La miositis por cuerpos de inclusión es otra de las formas de presentación de polimiositis, pero tiene características muy particulares que permiten distinguirlas del resto. Su progresión es muy lenta, muchas veces estos pacientes relatan una pérdida de fuerza y una debilidad que progresa en el tiempo, pero que es casi imperceptible. Muchas veces pasan 10 años hasta que se hace el diagnóstico. Y esto lleva muchas veces a confundir con una polimiositis que sea resistente al tratamiento. En estos pacientes, la debilidad muscular es asimétrica y se caracteriza porque es selectiva para cuádriceps y para flexores de las manos. En estos pacientes, como la pérdida de fuerza evoluciona en forma mucho más lenta, en el transcurso pueden ir ocurriendo episodios de caída con más frecuencia a medida que va progresando la enfermedad. Tienen también disfagia, y esta disfagia es secundaria al compromiso cricoaritenoideo, que muchas veces puede ser severa. Raramente elevan la CPK o cuando la elevan muy levemente. No están presentes los anticuerpos, los autoanticuerpos están siempre ausentes y la electromiografía muestra un patrón de tipo mixto, es decir, un patrón neuropático y miopático. Los potenciales son de larga y corta duración y el infiltrado inflamatorio en estos pacientes parece ser un epifenómeno de los cuerpos de inclusión. En la biopsia, esos cuerpos de inclusión, ¿a qué se deben? Se deben a inclusiones de ubiquitina y amiloide en las fibras musculares. El diagnóstico diferencial que siempre hay que hacer en estos pacientes es con las distrofias musculares. Al igual de lo que sucede en el síndrome antisintetasa,
La miositis asociada al anticuerpo SRP o antipartículas de reconocimiento de señal tiene algunas características que la diferencian del resto de las polimiositis. Estos anticuerpos vinculados a la polimiositis del adulto se da en un 4%, es bastante poco frecuente. Cuando aparece es una miositis de comienzo aguda y severa, que la diferencia de la polimiositis convencional, y tiene un compromiso cardíaco y generalmente está asociada a nefropatía. Se caracteriza porque son resistentes al tratamiento clásico, cursan con una alta mortalidad. Dentro de los 5 años fallece prácticamente el 75% de los pacientes. Está asociada al antígeno de histocompatibilidad HLA-DR5. Vimos al principio en la clasificación que las neoplasias se pueden asociar a la dermatomiositis del adulto, a la polimiositis del adulto y también se pueden asociar a la polidermatomiositis del niño. El mayor riesgo de malignidad en realidad está en relación con los pacientes que tienen dermatomiositis. Recuerden que cuando el compromiso dermatológico precede al compromiso miopático, a lo que llamábamos dermatomiositis amiopática, siempre es obligación buscar alguna neoplasia. Las asociaciones más frecuentes que presentan estos pacientes con neoplasia es con cáncer de ovario en la mujer, cáncer de pulmón, de páncreas, de estómago, colorectal y también con linfoma no Hodgkin. Cuando la dermatopolimiositis aparece en pacientes mayores de 50 años, debemos hacer una vigilancia continua, especialmente por la posibilidad de aparición de una neoplasia. ¿Cuáles son las características que predicen la aparición de una neoplasia en estos pacientes? Una eritrosedimentación muy elevada, una vasculitis leucocitoclástica o una dermatomiositis amiopática. Hay toda una serie de miopatías que sin ser inflamatorias son simuladoras de miopatía inflamatoria. Y tenemos así el grupo de las miopatías tóxicas o provocadas por drogas, como por ejemplo el alcohol, la colchicina, las estatinas. Recuerden siempre tener presente a las estatinas. Recuerden que habíamos dicho que las estatinas, más que pérdida de fuerza, provocaban mialgias, es decir, dolores. Son siempre de compromiso proximal, comprometen cintura escapular y pelviana también. Y si bien muchas de ellas producen solamente un aumento leve de la CPK, hay algunas que producen elevaciones importantes tanto de la CPK como de las transaminasas, de las aldolasas, y muchas veces hay que tratarlas como verdaderas miopatías inflamatorias. Los glucocorticoides los usamos en el tratamiento de la miopatía, pero muchas veces en el transcurso del tratamiento comienza a haber debilidad muscular, y esa debilidad muscular no es por reactivación de la enfermedad, sino que es por una miopatía por corticoides. Recuerden que los corticoides producen también miopatía. La hidroxicloroquina, que es otro medicamento actualmente en boga por el COVID, pero que lo usamos muchísimo en enfermedades reumáticas. Las miopatías endocrinas, siempre tener en cuenta el hiper y el hipotiroidismo. Las miopatías de tipo metabólicas, miopatías de tipo mitocondriales, las distrofias musculares, miositis infecciosa, ya sea por bacterias o por virus, los síndromes paraneoplásicos, los depósitos de amiloide y la sarcoidosis. Dentro de las miopatías simuladoras vimos que se encontraban los esteroides.
Con los esteroides tenemos que tener mucho cuidado porque es la droga de primera línea en el tratamiento de la polimiositis y la dermatomiositis. Puede ser que el paciente esté bajo tratamiento con corticoides y en determinado momento comience con deterioro de la función muscular. A veces no es muy fácil hacer el diagnóstico diferencial, ya que los esteroides dan también pérdida de fuerza, es bastante similar a la de la polimiositis porque compromete la musculatura de la cintura escapular y pelviana, es decir, musculatura proximal, pero a diferencia de lo que ocurre con la polimiositis, si el paciente ya está con su polimiositis controlada, las enzimas musculares, si la miopatía está provocada por los esteroides, la CPK, la creatinfosfoquinasa, la vamos a encontrar dentro de los parámetros normales. Si podemos acceder a una biopsia muscular, que es bastante difícil, encontraríamos que hay ausencia de infiltrado inflamatorio. Y la diferencia en la electromiografía es que no muestra aumento de la actividad. Ahora vamos a ver cuáles son los métodos complementarios de los cuales nos vamos a valer para que juntamente con lo que hemos recabado de la clínica en estos pacientes nos ayude a hacer el diagnóstico. Veíamos que dentro de los criterios de Bohan y Peter se encuentra el dosaje de las enzimas musculares como criterio diagnóstico o criterio de clasificación. ¿Cuáles son las enzimas que vamos a medir? La CPK o creatinfosfoquinasa es la más confiable de todas, es la más sensible, es la que primero aumenta en estos pacientes. Y es importante porque muchas veces tiende a predecir también eventos clínicos, ya que aumenta semanas antes de que aparezca la debilidad muscular, por ejemplo, durante las exacerbaciones de la enfermedad. Tiene algunas dificultades, por ejemplo, disminuye antes de la mejoría de la debilidad muscular, o sea que no la podemos utilizar como un parámetro, el descenso de esta enzima no la podemos utilizar como un parámetro de mejoría de la enfermedad, porque muchas veces el paciente continúa con su debilidad muscular, es decir, clínicamente no ha mejorado, pero la enzima ha descendido. En el transcurso del tratamiento también tenemos que tener mucho cuidado de que el paciente no utilice inyectables intramusculares, porque eso puede provocar también falsos aumentos de la enzima, provocados simplemente por la aplicación de alguna droga en forma intramuscular. Siempre le pedimos al paciente que si tiene que colocar alguna droga inyectable, esta sea en forma subcutánea. Hay pacientes que a pesar de tener clínica compatible con una polimiositis o una dermatomiositis con su debilidad muscular, tienen una CPK normal. Y acá, cuando esto ocurre, en realidad siempre se nos plantea un problema en el diagnóstico. Las otras enzimas que vamos a utilizar son la GOT o aspartato aminotransferasa y la GPT o alaninoaminotransferasa. Su origen muscular debe ser considerado siempre cuando tenemos una fosfatasa alcalina y una gamma-glutamil transpeptidasa que sean normales, porque recuerden que tanto la GOT como la GPT forman parte de las enzimas hepáticas. La aldolasa es también útil, pero también hay que tener presente que la aldolasa puede elevarse en enfermedades hepáticas y enfermedades hematológicas. Y menos sensible, pero útil también, es la láctico deshidrogenasa, que en estos pacientes suele aumentar. Existen un grupo de enzimas que son las que catalizan el enlace del ARN de transferencia a un aminoácido determinado. Cada aminoácido tiene una enzima sintetasa diferente. Se han hallado anticuerpos contra algunas de estas enzimas
en pacientes con polimiositis y que le dan una alta especificidad a esta enfermedad. Los anticuerpos antisintetasa más importantes son el antihistidil ARNT sintetasa, al cual conocemos como JO1, que es el que participa en el síndrome antisintetasa, está presente en un 20 a 40% de los pacientes y es una inmunoglobulina de tipo IgG. El antitreonil ARNT sintetasa, o PL7, que está presente en un 3% de los pacientes. El antialanil ARN sintetasa, que es un PL12, que está también presente en un 3% de los pacientes. El antiasparginil ARNT sintetasa. Estos anticuerpos antisintetasa pueden ser determinados por diferentes técnicas. Se pueden dosar por inmunodifusión, por contrainmunoelectroforesis, por inmunoblotting o ELISA. En realidad la que usamos más es por enzima inmunoensayo, ELISA, y de todos estos, en la práctica clínica, los que usamos más son el anti-JO, que es el que participa en el síndrome antisintetasa, y el anti-SRP o antipartículas de reconocimiento de señal, que lo habíamos visto como un marcador de mal pronóstico. Estas partículas de reconocimiento de señal en realidad son ribonucleoproteínas que se encuentran en el citoplasma y que se unen a proteínas formadas recientemente y que transportan al retículo endoplásmico. El antígeno siempre es una proteína del complejo RNP. En la polimiositis podemos encontrar también otros autoanticuerpos que no son sintetasa, pero que también suelen aparecer. El anti-Mi2 es un anticuerpo, a diferencia de los antisintetasas, que son citoplasmáticos. El anti-Mi2 es un autoanticuerpo antinuclear y se asocia con el rash de la dermatomiositis y en general con buena respuesta al tratamiento. Muchas veces el anti-Mi2 puede aparecer en la dermatomiositis de la infancia asociada a malignidad, y cuando eso ocurre el rash cutáneo generalmente es muy severo. Puede aparecer también el antipolimiositis esclerodermia, que es un exosoma que suele aparecer cuando la miositis está asociada en superposición con una esclerosis sistémica. Podemos tener también el anti-RNP-U1, que es un antígeno núcleo extraíble, es una ribonucleoproteína que puede aparecer en la polimiositis cuando ésta se superpone o se asocia con un lupus eritematoso sistémico, con la enfermedad mixta del tejido conectivo o con el síndrome de Sjögren. Y si la polimiositis está asociada a un síndrome de Sjögren, comúnmente pueden aparecer también antígenos núcleo extraíbles como el anti-Ro o el anti-LA. La electromiografía es el otro método complementario que se encuentra dentro de los criterios de clasificación o de diagnóstico de esta enfermedad. Es un método sensible, pero no es específico de evaluación de inflamación muscular. Lo utilizamos sobre todo para la selección del músculo si va a ser biopsiado. En realidad es un estudio cruento, entonces le pedimos siempre al electromiografista que lo utilice unilateralmente. ¿Y por qué? Porque en realidad esta enfermedad es simétrica. Entonces ya sabemos que el músculo contralateral a la normal es el que debe ser biopsiado. El patrón electromiográfico que vamos a encontrar es bastante característico de esta enfermedad. Es una descarga espontánea de alta frecuencia con potenciales polifásicos que tienen una amplitud pequeña y una muy corta duración.
La biopsia muscular es otro de los criterios que entra dentro de la clasificación de esta enfermedad de Peter y Boehm. ¿Y qué vamos a encontrar en el material biopsiado? Un alto porcentaje, es decir, un 83%, va a ser de degeneración de las fibras musculares, en un 75% de infiltrado inflamatorio, necrosis muscular, regeneración. En algunos músculos vamos a encontrar fibrosis intersticial, de acuerdo al estadio en el que sea biopsiado, fagocitosis y vasculitis. Las características anatomopatológicas van a ser diferentes si se trata de una biopsia de un músculo con diagnóstico de dermatomiositis o de polimiositis. En el caso de la dermatomiositis, podemos encontrar un infiltrado inflamatorio perivascular hiperinicial con presencia de linfocitos T de tipo CD4 y también linfocitos B. Por métodos de inmunistoquímica se puede reconocer al complejo de ataque de complemento 5B9, que sería el causante de la destrucción capilar. Las lesiones muchas veces pueden ser parcheadas y puede dar esto un falso negativo, o también puede ocurrir que el uso de corticoides dé una lesión de tipo negativa. Es por eso que el uso de la resonancia magnética es bastante útil. En el caso de la polimiositis, vamos a encontrar micronecrosis y regeneración. La inflamación aquí es endomicial, con presencia de células mononucleares, pero en este caso son linfocitos T de tipo CD8, que se van a expresar a través del complejo mayor de histocompatibilidad, pero de tipo 1. Si bien la resonancia magnética nuclear no se encuentra dentro de los criterios de clasificación o de diagnóstico de esta enfermedad, ya que estos fueron publicados en el año 1975 y nunca más se modificaron, para nosotros la resonancia magnética nuclear en este momento es el gold estándar para el diagnóstico de la polimiositis. ¿Por qué? Porque no es invasiva, tiene indicaciones precisas, por ejemplo, la documentación de la miositis, la exacerbación de la enfermedad en pacientes que tienen enzimas normales o bien pacientes que tienen una biopsia y una electromiografía normal. Confirman en el caso de la dermatomiositis amiopática, que tiene enzimas musculares normales, que tiene importantes características dermatológicas, que aparentemente no tiene compromiso muscular. Sin embargo, cuando hacemos la resonancia magnética nuclear lo encontramos. Nos permite diferenciar una enfermedad activa de una inactiva. Ambas pueden tener debilidad muscular, pero haciendo supresión grasa se distinguen los cambios adiposos de la inflamación. Por eso es muy importante, cuando solicitamos una resonancia magnética nuclear, expresarle al médico o radiólogo qué es lo que estamos buscando. También nos permite señalar la elección del sitio del músculo que vamos a biopsiar, y nos permite también la diferenciación en el caso de una polimiositis o una miositis por cuerpos de inclusión.